Médica del Norte, psicóloga, y con ella vamos a estar hablando de crisis epiléptica. Doctora Luciano, un placer, bienvenida a Mis Doctores. Buenas tardes, muchas gracias, doctora, qué bueno verle otra vez. Bien, excelente, así es. Doctora, antes de hablar de crisis epiléptica, tenemos que decirle a los pacientes qué es la epilepsia, qué es esta enfermedad. Es importante hacer una diferencia entre lo que es una crisis epiléptica y lo que es la epilepsia. Porque todos los pacientes que tienen epilepsia tienen crisis epilépticas, pero no todas las personas que tienen crisis epilépticas o que presentan una crisis epiléptica son epilépticos. Entonces, una crisis epiléptica es una actividad cerebral eléctrica anormal, excesiva y sincrónica. Un grupo de neuronas dispara al mismo tiempo, muy rápidamente, y entonces se produce esa sintomatología. Pero eso puede producirse por diferentes cosas, desde que haya un problema en el cerebro, como problemas metabólicos, tóxicos, de diferentes índoles. Entonces, la epilepsia es una enfermedad que hace que una persona tenga predisposición a tener crisis epilépticas repetidas. Bien. Doctora, entonces la epilepsia es lo que la gente le decía a la gotante. Puede ser. La gente le llaman la gota. A fulanito le da la gota. Podría ser, yo no sabría decirle si es exactamente eso. Ok, ¿y por qué le decían así la gota? Yo no sé. No, el paciente goteaba. Cuando hablamos de crisis epiléptica, entonces ya sabemos que es un paciente que tiene antecedentes previos de eso. ¿Qué condiciones pueden llevar a una persona a tener crisis epiléptica? Pues diferentes. Pueden ser problemas en el cerebro, alguna alteración estructural, por ejemplo, haber tenido un infarto cerebral, tener una hemorragia cerebral, un tumor, por ejemplo. Esas podrían ser causas, pero como decía antes, también otro tipo de causas que no tienen nada que ver con el sistema nervioso. Por ejemplo, tener el azúcar muy baja puede producir crisis epiléptica, alguna alteración en los electrolitos. Una hipoglicemia te puede dar crisis epiléptica. Podría dar crisis epiléptica. Alguna alteración en otros electrolitos, personas que consumen tóxicos, personas que consumen excesivo alcohol también podrían tener una infección, no necesariamente una infección en el sistema nervioso central, otro tipo de infecciones dentro de pueden afectar y producir una crisis. No le dejes subir la fiebre a ese niño, porque después te puede convulsionar y hacer epilepsia. Una fiebre alta en un bebé podría hacerlo que convulsione y que desarrolle esta crisis epiléptica. Bueno, ya sabemos que esas crisis febriles tienen un componente genético. Entonces, aunque está esa creencia de que si sube por encima de 40 es más fácil que convulsione, ya sabemos que no es así. De hecho, los niños que van a presentar crisis febriles lo hacen no necesariamente con temperaturas tan altas. A partir de 38, el niño que tiene esa predisposición a tenerla va a tener crisis. O sea que el que no tiene la predisposición, aunque tenga 40 de temperatura, no va a tener la crisis. O sea que usted habla que hay un componente genético en esto y en esta herencia o en estos pacientes que desarrollan. ¿Lo desarrollan por genética o lo desarrollan por algún problema congénito con que viene? Realmente es una predisposición, más que algo heredado, es una predisposición que hace que tenga sea más propenso a tener crisis cuando hace aumento de temperatura, pero no tiene que ser con una temperatura excesivamente alta. Los traumas, los golpes en la cabeza, doctora, pueden producir también crisis epiléptica. Efectivamente, los traumatismos producen crisis epiléptica a veces justo después del traumatismo o incluso después, semanas, meses después.
¿Y eso lo hacen por la contusión en sí, por el edema, por alguna condición especial? Cuando suceden justo después del golpe, sí, generalmente por el edema. Y cuando se suceden de manera remota, más semanas, días, meses después, tiene que ver con la cicatriz, como le decimos a los pacientes, que queda, con el daño que queda en la corteza cerebral. En cuanto al sexo, ¿hay predisposición de uno y otro para desarrollar crisis epiléptica? No conocida. No, ni los hombres ni las mujeres tienen. Sí hay algunas otras entidades de epilepsia genética que son más raras, se ven en niños, que quizá cada entidad debe tener más frecuencia en un sexo u otro, pero las crisis epilépticas la epilepsia que no es genética no tiene ninguna predisposición por sexo. Ok. Entonces, ¿cuáles manifestaciones clínicas tiene un paciente con una crisis epiléptica? Pues pueden ser muy, muy, muy diversas. Dependiendo de la zona del cerebro que sea la que esté afectada, la que esté teniendo la actividad normal, entonces vemos los síntomas. La más típica, que es la que todo el mundo conoce, que son las convulsiones, ¿verdad? Cuando la persona pierde el conocimiento, inicialmente se pone rígido y tiene movimiento de las extremidades. La gente dice que bota espuma por la boca, que no es más que mucha saliva, que voltea los ojos, que pone los ojos blancos. Eso es una crisis tónico-clónica generalizada, que digamos es la que más llama la atención. Pero hay muchos tipos de crisis, incluyendo que solamente se mueva una extremidad, movimientos repetidos de un brazo o una pierna, que una persona se desconecte, está hablando contigo y de repente se queda como mirando con la mirada perdida y no dice nada y luego otra vez vuelve y se conecta. Ay, doctora, espérese, porque ahora usted me acuerda que yo tenía un profesor de psiquiatría que cuando él veía y él le hablaba a uno de sus estudiantes y ese estudiante como que no le hacía caso, como que no estaba en este mundo, como que estaba en otra cosa. Ajá. Decía él, ese convulsionando que está ahí, eso es una crisis que está haciendo. Exactamente. Entonces, ¿es verdad que en ese momento de ausencia el paciente pudiese estar haciendo una crisis epiléptica? Podría ser, eso no es tan frecuente y son mucho más típicas en niños, ese tipo de ausencias, digamos, las ausencias típicas. Y hay que diferenciarla a veces, por ejemplo, en gente mayor, de episodios que llamamos de ensimismamiento, que es como que se quedan pensando lejos y parece que están desconectados. La diferencia es que generalmente cuando alguien está ensimismado, yo lo llamo y responde inmediatamente. El que está completamente desconectado, teniendo una crisis, aunque yo lo llame, hasta que no pase la crisis, él no responde. Y generalmente, cuando se desconectan, están hablando, se desconectan y cuando vuelven otra vez, siguen la conversación como si no hubiera pasado nada. Bien. Doctora, nos preguntan ya por las redes sociales y queremos recordarle a las personas que están escuchándonos que tenemos una vía de comunicación también directa con nosotros, que pueden llamarnos y hacer su pregunta al 809-226-8875. 809-226-8875. Nos preguntan, doctora, ¿qué es una crisis de Petit mal? Las crisis de Petit mal, que ya no se... Sí, ya no se llaman así. Las de Gran mal se llamaban así las convulsiones, las que conocemos todos, pero las de Petit mal, que son crisis parciales, en la que solo una zona del cerebro es la que está teniendo la actividad normal, y entonces generalmente se ve como motora, o sea, una extremidad que se está moviendo solamente. Puede ser que el paciente esté, además de la extremidad moviéndose, esté desconectado o completamente consciente, incluso como estamos usted y yo ahora, y la extremidad, la pierna o el brazo, moviéndose involuntariamente. Eso sería una crisis de Petit mal. Bien. Doctora, entonces, la madre le dice a la trabajadora de la casa, mira, está pendiente de Francisco. Si tú lo ves que él como que se aparta y se quiere ir solo, vigílalo, porque él es epiléptico y cuando él hace eso, se va para allá a convulsionar. El paciente con epilepsia sabe cuándo le va a dar la crisis, y es cierto lo que dice esta madre que ya conoce a Francisco, su hijo, que este muchacho se aparta para irse a convulsionar.
Efectivamente. Antes se le llamaba auras a eso, a veces. Hay dos cosas. Las auras que no son más que crisis parciales. Sabemos ahora que eso ya es parte de una crisis epiléptica. Los pacientes tienen una conducta específica. Muchas veces ellos mismos saben, o ellos saben, o lo saben los acompañantes, como el caso de esta mamá. Ese niño, por ejemplo, Francisco, cuando hace eso, está teniendo una crisis cognitiva que se llama psíquica, en la que ya él está desconectado, hace eso y luego entonces se generaliza y hace la crisis generalizada, la convulsión. Eso sería como el aura. Es el aura, que ahora ya sabemos que eso es una crisis epiléptica parcial. O sea, el aura ya. Exacto, ya es una crisis epiléptica. Ok. ¿Es cierto, doctora, que los pacientes con crisis epiléptica no pueden bañarse en piscina, no se pueden bañar en los ríos? ¿Es porque esto lo predispone o porque hay que evitar que se le dé la crisis dentro del agua? No, esto no lo predispone. Los pacientes epilépticos pueden hacer una vida completamente normal siempre y cuando estén tomando sus medicamentos correctamente y estén controlados. Lo de decirles que no se bañen en río o piscina tiene que ver, más que nada, que no lo hagan solos. Por si acaso tuvieran una crisis, haya alguien que lo vea, pero no habría ningún problema. En cuanto a las enfermedades que pueden afectar el sistema nervioso central, ¿cuáles son las que más comúnmente pueden desencadenar crisis epiléptica? Tenemos la epilepsia como tal, que es una predisposición sin que haya un tumor o una hemorragia o un infarto, sin tener una lesión que nosotros vemos ahora, o aún con unas lesiones específicas, entonces producen crisis. Esas son sus manifestaciones, esa es la epilepsia. Pero después, aparte de eso, sí, los tumores, los infartos, los traumatismos, como usted dijo, que queda una contusión, las hemorragias, todo eso podría causar crisis. ¿Y esas epilepsias pudiesen quedar como parte de la vida normal de ese paciente? Sí. ¿Se pueden quedar de por vida entonces? Sí, aunque un paciente haya tenido, por ejemplo, un infarto cerebral importante, se recupere por completo, como esa cicatriz, digamos, queda ahí, esa zona del cerebro está dañada, es una zona potencialmente epileptógena. Entonces podría recuperarse de su infarto o de su hemorragia y tener crisis secundarias después para el resto de su vida. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de esta crisis epiléptica? ¿Qué estudio hay que hacerle al paciente? ¿O basta con que nosotros escuchemos que es nuestra vía de comunicación? Al niño hay que hacerle, o al paciente hay que hacerle un electroencefalograma. ¿Es el electroencefalograma el principal estudio o quizás el método de inicio para nosotros comenzar a abordar un paciente con crisis epiléptica, doctor? Sí, tanto el electroencefalograma como la resonancia magnética sería lo ideal en una persona que presenta una primera crisis epiléptica. Bien, y un paciente que en ese electroencefalograma, ¿qué se busca? ¿Qué es ese electroencefalograma? ¿Qué es lo que mide el electroencefalograma? El electroencefalograma mide la actividad eléctrica del cerebro. Se ponen unos electrodos en el cráneo. ¿Y el cerebro tiene electricidad, doctora? Tiene electricidad, las neuronas se comunican así. Uh-huh. Ok. Entonces, esa actividad eléctrica es lo que mide ese estudio que llamamos electroencefalograma. Y cuando usted ve que dice que tiene una labilidad en el diencéfalo y que ese podría ser el foco epileptoide, ¿qué es eso? Eso es lo que quiere decir. Salió con una labilidad, ¿qué es eso? Eso normalmente quiere decir que en esa zona, como se colocan electrodos en diferentes partes del cuero cabelludo, entonces dependiendo del electrodo en el que se detecte actividad epiléptica, entonces se dice es frontal, es en el diencéfalo, es en tal sitio, en el temporal y eso. Entonces, eso que usted dice, lo que quiere decir es que en esa zona del cerebro se ha encontrado actividad epiléptica. El niño salió con una rama de epilepsia, le dicen una comadre a la otra, pero el médico nos dijo que le vamos a poner un tratamiento, pero probablemente con el desarrollo del cerebro eso se le quite.
el niño puede nacer así, eso como parte del desarrollo luego puede desaparecer, ya que yo sé que el estrés y la incertidumbre que tienen los padres cuando tienen un hijo con epilepsia, doctora, no debe ser nada fácil. Así es. Dependiendo, eso no es una verdad general. No todas las epilepsias, sí, puede ocurrir. Hay niños que tienen epilepsia durante la infancia y luego ya más adelante desaparecen las crisis. Hay que hacerle una espectroscopía al niño porque aparentemente el electroencefalograma salió bien y la resonancia salió bien, pero ahora hay que hacerle una resonancia con espectroscopía. ¿Qué es eso y cómo puede ayudar una resonancia con espectroscopía al diagnóstico de ese niño con epilepsia o de ese paciente con epilepsia? La espectroscopía no es un estudio habitual, no se hace a la mayoría de pacientes, no lo necesitamos. Hay pacientes muy específicos a los que se les indica, y tiene que ver más con eso que usted decía antes de encontrar el foco epileptógeno, encontrar la zona del cerebro que es la que está produciendo las crisis, por si hay una lesión ahí que nosotros no estamos viendo con la resonancia convencional, y entonces la espectroscopía nos ayuda a encontrarla. Bien, o sea, pero no es parte del protocolo, sino hay pacientes específicos que se le hace. Exactamente. Cuando se le va a hacer este estudio, el electroencefalograma, ¿hay condiciones especiales que tiene que tener? ¿Por qué le mandan a lavar el pelo al paciente y secárselo? A lavar el pelo con champú y secarle el pelo. Sí, porque normalmente el electroencefalograma depende de la máquina que tenga el médico que lo va a realizar, pero puede ser un gorro que tenga ya todos los electrodos predispuestos ahí, o a veces también directamente se pegan los electrodos en la cabeza del paciente. Además de eso hay que poner un gel para que conduzca bien la electricidad que se recibe, que se detecta, y entonces a veces cuando el pelo está grasoso, no está sucio, eso interfiere con el estudio. ¿Por qué a un niño intranquilo no se le puede hacer electroencefalograma? ¿Por qué hay que dormir los niños? Depende de lo que andemos buscando. Si vamos a hacer un electroencefalograma de 20 minutos, lo ideal es que la persona esté tranquila, porque no solamente vamos a estar, durante esos 20 minutos, no solamente le vamos a pedir que esté callado, y esté tranquilo, sino que tenemos que hacer una serie de cosas, pedirle que abra los ojos, que los cierre, que respire de ciertas maneras. Hay unas cosas que tiene que hacer el paciente y colaborar. Si el niño se mueve mucho, no nos va a colaborar con eso, y además nos salen artefactos, sale el trazado de las líneas, pues como se está moviendo la cabeza, pues entonces no sale bien. O sea que es por esa razón que hay que a muchos niños hay que sedarlos. Hay que dormir, hay que sedarlos. No a todos, pero sí a algunos sí. Vamos a hablar de tratamiento, doctora. Doctora, ¿la epilepsia se cura? La epilepsia casi nunca se cura como tal. Los pacientes, cuando usted le da un diagnóstico, lo primero que quiere saber es, doctora, ¿eso se cura? ¿Eso tiene cura? Va a depender un poco de la razón de esa epilepsia. Si nosotros encontramos una lesión específica que se pueda, o un motivo específico para eso, las crisis pueden desaparecer. La epilepsia como tal, como le dije, hay niños que tienen epilepsia y eso se cura, pero nosotros no tenemos ningún tratamiento curativo que le demos al paciente. Eso es lo que quería decir. No hay un tratamiento que yo le pueda dar a un paciente que le cure la tendencia a tener crisis. Lo que hacemos es dar tratamiento antiepiléptico, que hace que reduzca el riesgo de que los niños o los pacientes tengan crisis. Yo tenía un niño que tenía epilepsia y el médico me dijo que eso no se curaba. Y yo lo llevé por allá por un doctor que está por la costa de Buen Nombre, y él me le dio una botella, y en 5 o 6 años el muchacho a los 12 años se curó. ¿Quién curó al paciente? Porque el médico le dijo que eso no tenía cura. No sé por qué su médico le dijo que no tenía cura, porque eso no lo sabemos. Con ver al paciente inicialmente no sabemos si ese paciente no va a tener crisis. Pero lo que lo curó desde luego no fue la botella. Ese paciente se le iban a quitar la crisis como quiera.
Sí. Se le iban a quitar la crisis como quiera. Sí. El paciente tiene tratamiento, pero como quiera le dan convulsiones. Ese paciente hay que llevarlo para Cuba porque allá le ponen rayo láser y lo sanan. ¿Estamos nosotros capacitados? ¿No hay que sacar los pacientes fuera del país para tratar la epilepsia? No hay que sacar a los pacientes fuera del país. Hay un porcentaje de pacientes que a pesar del tratamiento antiepiléptico no lo logramos controlar del todo. Entonces siguen teniendo crisis. Hay pacientes que tienen muchas crisis, hay pacientes que tienen una de vez en cuando. Esos pacientes, no todos ellos, hay un porcentaje, porque eso necesita una evaluación, requiere una evaluación, eso se hace en algunos centros de Santo Domingo, se pueden operar. Si haciendo un electroencefalograma especial, se localiza entre el electroencefalograma y la resonancia, se localiza la zona específica del cerebro que es la que está afectada, está produciendo las crisis. Hay algunas zonas del cerebro que son operables, se puede retirar esa zona, se hace una cirugía, se retira y entonces se ha visto que los pacientes mejoran, a veces se quedan sin crisis, pero eso no es una cosa que se pueda hacer en todos los pacientes. Nos preguntan, doctora, por las redes que si existe resistencia a los fármacos antiepilépticos. Existe resistencia a los fármacos antiepilépticos. Hay que tener cuidado con encasillar a un paciente como resistente, porque no es más de uno ni dos, que nos pasan varias cosas. Uno, que no están tomando los medicamentos como deben tomarlos, entonces siguen teniendo crisis por eso. No están con una dosis adecuada, entonces siguen teniendo crisis por eso. Están teniendo otros factores que desencadenan la crisis, por ejemplo, no duermen suficiente, consumen alcohol, consumen otras cosas que producen la crisis. ¿Esos factores influyen para que puedan darle crisis? O sea, que el paciente epiléptico no puede ahora en Navidad darse su trago. No debería, ¿no? No debería. No debería. Por eso. Si no quiere tener crisis, no. Y tiene que dormir y descansar también. Exactamente. Por eso es muy importante, doctora. Porque aquí hay un problema, doctora, y es que el paciente le llama y le dice, doctor, como estamos en Navidad y en ese tiempo uno se va a tomar un vivito, yo no me voy a tomar la carbamazepina por el 24 y el 25 para beberme un vinito, dígame. Entonces el problema es doble porque dejan de beberse el fármaco y toman alcohol. Eso es como que están rifando algo y tienen casi toda la papeleta para ganárselo. Sí, porque juegan todos los números. Efectivamente. ¿Por qué se miden el metabolismo, las sustancias que generalmente se utilizan y le mandan a hacer a los pacientes? Vamos a mandarle a hacer carbamazepina en sangre, vamos a mandarle a hacer ácido valproico en sangre. ¿Qué busca el neurólogo cuando le manda a hacer esos estudios de esos medicamentos que ese paciente ha estado tomando por muchos años? Buscamos sobre todo, no lo mandamos a hacer siempre, algunas veces en el seguimiento, sobre todo en pacientes que siguen teniendo crisis, por ejemplo, tienen un tratamiento y siguen teniendo crisis. Entonces nos gusta medir los niveles porque hay un rango que por debajo de eso en sangre no es suficiente el tratamiento, entonces está infradosificado el paciente, por lo tanto si sigue teniendo crisis es porque no tiene una dosis suficiente, o si se pasa del rango, entonces estaría entrando en toxicidad. Entonces nos gusta saber dónde está el paciente en ese rango. Es probable que un paciente que esté tratado con una sustancia, por ejemplo, como la carbamazepina, haya que cambiarle después de un tiempo a otra sustancia para controlarlo, o con una sustancia sola nosotros pudiésemos todavía y tratar a esos pacientes. Muchos pacientes se controlan con un solo medicamento, pero no todos. Hay que llegar a ese medicamento a dosis máxima que el paciente tolere sin tener efectos secundarios, pero a veces hay que cambiarlo por otro o a veces añadir un segundo fármaco. Ok. ¿Es lo mismo crisis epiléptica que un estatus epiléptico? No es lo mismo. Están relacionados, pero no es lo mismo. Una crisis epiléptica es un evento autolimitado, digamos, que dura generalmente 2 o 3 minutos como mucho. Un estatus epiléptico es cuando se tienen crisis epilépticas
o repetidas, o sea que el paciente termina una crisis, no recupera la conciencia y vuelve a tener otra crisis y vuelve y vuelve y vuelve. O que no deja, no para de tener crisis, está constantemente teniendo crisis. Eso sería un estatus epiléptico. ¿Y qué complicaciones pudiese tener un estatus epiléptico para la salud de un paciente que continuamente entonces está convulsionando? Pues esos pacientes tienen un riesgo de morir altísimo, muy, muy alto. Entonces es una emergencia médica. Un paciente que no deja de convulsionar, que no deja de tener crisis, hay que llevarlo a la emergencia siempre porque el riesgo de muerte es altísimo. Epilepsia ultrarrefractaria. Dígame de ese caso, que tenemos un caso en nuestro hospital y está a dosis altísima de midazolam, que es un fármaco que usted sabe, y el paciente sigue convulsionando. 18 años. Me comentaron ese paciente, sí, hace poco. Le comentaron al paciente. Pues sí. Nosotros tenemos ese caso. ¿Cómo ustedes hablan de yugular la crisis? El paciente se comenzó con una dosis por kilogramo de peso. Esta dosis máxima sigue convulsionando. Ese paciente entonces no califica quirúrgicamente. Quizás si se le identifica el cuadro para que yugule esa epilepsia ultrarrefractaria. En este momento agudo, si el paciente sigue teniendo actividad epiléptica a pesar de la sedación con midazolam, el tratamiento quirúrgico de la epilepsia no es para el momento agudo. No es para cuando está en crisis. Exactamente, es un paciente que está, digamos, en su estado basal. Ok, o sea que hay que dejar que hay que esperar que deje de convulsionar. Que deje de convulsionar y entonces habría que plantearse hacer este electroencefalograma que le digo, que es un poco más especializado, es una monitorización durante 24, 48 horas, exactamente. Y para ver cuando hay muerte cerebral. Es algo así, para ver dónde, si se encuentra el foco, cuál es el lugar del cerebro que está provocando la crisis y ver si esa zona es operable. Doctora, ¿todos los neurólogos están capacitados para ver epilepsia o dentro de la neurología hay una alta especialidad ya en epilepsia como existe para otros trastornos? Hay una alta especialidad en epilepsia. Normalmente, para ver epilepsia, gracias a Dios, como en todas las enfermedades, la mayoría de pacientes que tienen la enfermedad son pacientes bastante manejables. Entonces, los neurólogos en general pueden ver cualquier paciente con epilepsia. Hay casos específicos de estos casos de pacientes refractarios o con síndrome genético, que son los que provocan eso, que sí es bueno que lo vea un neurólogo especialista en epilepsia. Doctora, nos preguntan por las redes que sí es cierto que los pacientes epilépticos tienen daños en la lengua. Cuando tienen una crisis generalizada, esa que decimos, el gran mal, las convulsiones, lo que la gente conoce, es muy frecuente que los pacientes, como hacen rigidez, hacen una cosa que se llama trismus, que es apretar y se muerden la lengua muy frecuentemente en los laterales. Por eso es que a nosotros nos enseñaron que había que buscarle gasa y ponerle baja lengua para que no se mordieran la lengua. Eso nos lo enseñaron a todos, por eso no se puede hacer. Eso es sumamente peligroso. Cuando un paciente está teniendo una crisis, no se debe introducir ningún objeto en la boca, nada. El paciente no se va a tragar la lengua, que eso no lo decían, okay. ni va a pasar nada. Doctora, ¿pero se la muerde? Se la muerde, pero lo que vemos son heriditas superficiales, no se corta la lengua a nadie. El estado postictal, ¿qué es eso? El estado postictal es cuando, después de una crisis así generalizada, una convulsión, como dice la gente, el paciente cuando para de los movimientos anormales, entonces se queda como en un estado con sueño, confuso, y eso dura unos minutos, puede durar 10, 15 minutos, que ya el paciente no está teniendo los movimientos, pero todavía no está consciente como antes. Si el paciente, doctora, tiene un aura, ese pródromo que usted dice que son pequeñas crisis que hace en ese momento, y el paciente sabe cuándo le va a dar la crisis, después de ese estado postictal, ¿el paciente sabe que le dio una crisis epiléptica? Sí, normal. ¿Tiene conciencia de eso?
Normalmente ellos si tienen esos síntomas previos, y esos síntomas previos no son psíquicos, o sea que por ejemplo se está moviendo el brazo, mira, se me está moviendo el brazo, a veces tienen una sensación de algo que les sube y ellos están conscientes. Después de recuperarse, entonces sí se acuerdan perfectamente de esa parte. Bien. Doctora, el tiempo se nos ha ido, tenemos que hacer otro programa porque de verdad que es interesante todas las informaciones que podemos tener en base a lo que es la epilepsia y en lo que es la crisis de epilepsia. Un número de contacto, doctora, ¿y dónde pueden obtener los servicios de la doctora Zaida Luciano? Pues mi número de contacto es 849-282-2582. Y ahora mismo estoy en el Homs, en el consultorio 425, y también estoy en Centro Incluyo y en Neurofic. Perfecto. Señores, agradecemos a la doctora Zaida Luciano del Hospital Metropolitano de Santiago, de Neurofic y de Incluyo. Incluyo es aquí en Santiago, en Santo Domingo. Incluyo está en Villa Olga y Neurofic en Los Jardines, todos en Santiago. Sí, quien nos ha edificado en esta tarde-noche acerca de lo que son las crisis epilépticas. Ya ustedes saben que hay especialistas en neurología que son exclusivos para eso. Usted puede buscar los servicios de la doctora Zaida Luciano. Gracias, doctora, y a ustedes, amigos, que cada día nos siguen por Comando 88.5. Gracias.